Nos encontramos en Santiago de Cuba con el activista de la Unión Patriótica de Cuba y cuentapropista perseguido David Fernández Cardoso. Detenido hace 3 días, pasó todo ese tiempo en huelga de hambre en la segunda unidad policial de Santiago de Cuba. Con David vamos a hablar de el por qué esta detención y cuál es la situación actual que hay con él y su familia. Vamos a hablar de represión, vamos a hablar de asuntos muy importantes, vamos a hablar de los últimos métodos represivos que está usando la policía política de la infame tiranía castrocomunista para acabar con la oposición pacífica. Vamos a hablar de temas muy polémicos y sobre los cuales casi nadie quiere hablar y que ponen de manifiesto que la tiranía sigue siendo mucho más hábil y efectiva que quienes nos oponemos a este malvado sistema. David Fernández Cardoso, cuentapropista y miembro de los PACU. ¿Te detienen dónde? En la Plaza Altamira. Aquí en la Plaza de Altamira. Sí, vamos a tomar unas imágenes dentro de... Cuando terminemos, vamos a tomar unas imágenes para que se vea en dónde fue que te detuvieron. ¿Qué hacías tú en el momento en que te detienen arbitrariamente? Mira, partió con mi hermano vende ese bocadito de cerdo ahí, y se avanzó un guardia, montaron con el tío de verde, montaron un motor arriba de mí y me abracó, llamó a guardia y me emposaron atrás. En plena calle, ibas caminando hacia el punto de venta de pan con cerdo asado que tiene tu hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Ángel Fernández. Ángel Fernández. Y ahí te detienen. Llaman una patrulla. Y la patrulla vino y ya, la patrulla venía ya. ¿Hacia dónde te llevaron? Hacia la segunda unidad. ¿Allí qué fue lo que sucedió? Allí fue lo que sucedió, que dijeron que yo tuve una llamada que de un arroz que me iban a vender. Yo tuve una llamada, yo tengo 20 llamadas porque soy patentado y tengo gente que me vende, que me han vendido siempre. Ya, como está esto, todo el que venda lo meten preso, porque ya no se puede vender en Cuba, ni se puede vender, ni patentado puede vender nada ya. Tu licencia, muéstrame tu licencia un momento. Este es tu... Aquí hay muchos documentos. Sí, Ve mostrándonos los documentos que tienes ahí que te permiten vender legalmente según la ley de la tiranía. La patente según las leyes de ellos, que es una ley que no se cumple, que son falsas, porque el que monta un negocio lo monta para prosperar y el gobierno más bien tiene que cuidar el negocio el que lo monta, porque uno paga los impuestos y el gobierno tiene que cuidar, más bien el gobierno es lo que te destruye. ¿Por qué me destruye a mí? Y a nosotros pensamos diferente. ¿Por qué pensamos diferente? Porque este es un gobierno que oprime al pueblo, no quiere a su pueblo, porque nunca lo ha querido, lo engaña y el que se da cuenta de... Lo quiere mucho para explotarlo, para exprimirlo, para sacarle todo cuanto puede al pueblo para mantener los privilegios de la familia Castro y de los generales y su familia. Esa es la triste realidad. Como voy diciendo, un gobierno que no quiere al pueblo, él oprime al pueblo, y el que se da cuenta que lo oprime y se le revira, no quiere saber de él, ellos toman toda esa represalia. Si tiene un negocio te lo quitan, si tiene todo lo que tú tengas tratan de acabarte, asfixiarte, hasta el punto de que tú, si tienes, es decir, si tienes sueño de ser alguien en la vida, tú abandones tu país, que es duro abandonar su país. ¿Qué pasó en la unidad? Cuéntame qué pasó en la unidad policial, segunda unidad policial. Bueno, ¿Quién allí te reprimió? ¿Quién allí apareció? Me entrevistó el jefe de unidad. El jefe de la unidad. ¿Sabe cómo se llama? No, no sé cómo se llama. Decían que tú habías recibido una llamada de alguien que te proponía venderte arroz. Sí. ¿Tú le aceptaste a esa persona? ¿Tú sabes quién fue el que te llamó? El nombre es un primo de mi mujer, porque yo no le compré arroz y nunca lo vi vendiendo arroz. Un primo de tu mujer. Sí. Y te dijo que tenía arroz en venta. Pero nunca lo vi y nunca el arroz se lo compré porque nunca lo vi. No, si lo tenía, no lo tenía, no sé. Porque yo nunca lo vi con el arroz. ¿Me entiendes? Entonces, por esa llamada, ellos te detienen. Es decir, ellos escuchando
tu llamada telefónica por una sencilla razón, porque eres opositor pacífico y porque eres efectivo, has sido efectivo como opositor pacífico. Te detienen, justifican tu detención con eso. Con eso. Te llevan hacia la unidad. Hacia la te unidad. ocupan el teléfono y el dinero que tú tenías encima. Sí, el dinero que tenía encima. ¿Y qué te dicen allí? No, allí me dicen que sí, que yo aquí no voy a ser nadie, que si me quería ir, quiero decirle también al mundo que si algún día yo decido irme por mi cuenta, no porque me obligue nadie, que sea por mi cuenta, porque tengo sueños y quisiera que mi sueño, quisiera se realizaran en mi país, pero bueno, quisiera realizarlo, porque todo en la vida es de sueño. ¿Y qué te dijeron entonces? ¿Cómo es esta amenaza, presión de que tienes que irte del país? ¿Cómo te lo dicen? Presionan a todos los opositores, como venía diciendo usted, que sea efectivo, que esté dispuesto a morir si es posible por la libertad de la patria. Ellos presionan porque no lo quieren aquí. Pero en sí, ¿cuál fue la amenaza, propuesta, palabra que ellos pronunciaron? Tú me hablabas de que la cuestión está en que o te vas o te echamos no sé cuántos años. 10 años y te llamo para Boniato. 10 años de prisión. Sí, 10 años de prisión. En Boniato. En Boniato. Y que te harían y te volverían a hacer. Sí. Tú me contabas que incluso te amenazaron con que en Boniato te podían matar. Sí, a que me habían matado en Boniato. Eso se lo han hecho ya varios activistas. Sí. Eso se lo hicieron a Eliezer Góngora, le montaron en un avión y lo sacaron para Guyana. Luego se lo hicieron a Daniel Llorente, el hombre que salió con una bandera estadounidense un 1 de mayo. Y lo sacaron también para Guyana. ¿Quién te presionó de esta manera? ¿Quién te hizo estas amenazas? Esa amenaza fue el jefe de unidad de Sandy. El jefe de la policía política, de lo que llamamos enfrentamiento, porque él tiene alguien por encima de él aquí a nivel de la provincia Santiago de Cuba. Vamos a hablar también, pero antes quiero hacer un recuento lo más rápido posible de tu vida como activista y como cuentapropista perseguido. Vamos a hablar de una de las cuestiones, uno de los mecanismos, una de las fórmulas más efectivas que tiene la tiranía para neutralizar, dividir, controlar, desanimar, desarticular y hasta acabar con la oposición pacífica pro-democrática. Vamos a hablar de cuestiones muy serias, de cuestiones gravísimas. Vamos a hablar solo en unos minutos. David Fernández Cardoso, ¿cuántos años llevas en la oposición? Bueno, en la oposición llevo más de 20 años. Yo siempre he sido opositor porque siempre, desde que yo cogí uso de razón, vi que este gobierno lo que hacía más era maltratar al pueblo y engañarlo. Más de 20 años en la oposición. Estaba en diferentes organizaciones. ¿Cuántos años llevas en la Unión Patriótica de Cuba? Desde que se fundó la Unión Patriótica de Cuba. Estamos hablando de 7 años, ya casi 8. En agosto cumpliríamos 8 años de vida, 8 años de lucha comprometida, compleja, difícil, perseguido, hostigado, reprimido, prisión política todo el tiempo. Más de 250 activistas de la UNPACO han pasado por esos antros de maldad y de terror que son las cárceles de la tiranía. Actualmente medio centenar de presos políticos, torturas, golpizas en las prisiones, torturas, golpizas en la calle, asaltos, robos, ocupación hasta de nuestros alimentos, de nuestras medicinas, de los pocos juguetes de nuestros hijos, de los equipos para reproducirle dibujos animados a nuestros hijos. Es decir, toda una guerra, una cruel, infame y sucia guerra para desanimarnos, para obligarnos a abandonar la lucha o a irnos del país. Y seguimos luchando y vamos a continuar luchando hasta tanto democraticemos a Cuba, hasta tanto tumbemos la dictadura. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Altamira como cuentapropista? 10 años. 10 años. 2014 o 2013 abres el kiosco que te derribaron. Caso, uno de esos pocos casos que hemos visto a nivel de Santiago de Cuba en cuanto a persecución por motivos políticos. En el 2015 le pasan por arriba a tu punto de venta con un tractor. Con un tractor, me llevan toda la mercancía. Te roban toda la mercancía. Toda la mercancía y la hice yo los dos camiones, pero ahí están las imágenes que ven los dos camiones, el tractor desbaratando, tirando para el tractor.
robándote robando todo. toda tu mercancía. Es decir, que ellos mismos me vendieron el terreno. El Estado te vende el Me terreno. vende el terreno, planificación física, me da un plano para que yo haga mi kiosco, construya mi negocio. Yo construyo mi negocio, pero por pensar diferente, le pasan por arriba el negocio. Y obtuviste la licencia porque hiciste todo por la izquierda, con mucho cuidado, Con mucho cuidado. callado, discretamente. Discretamente, porque si no, no te la dan. No te lo hubiesen dado. ¿Por qué le pasan por arriba con un tractor a tu kiosco? ¿Qué le molestaba a ellos? Más allá tus acciones, más allá sabemos que toda esta Ellos les persecución molestaba que yo- es porque piensas diferente y eres miembro de los pacos. Le molestaba que yo soy solidario y a través de mi ganancia yo le daba, es decir, le daba una bolsa a viejitos de 60 años, es decir, que mensual le daba a 20 viejitos todos los meses de más de 60 años, y al ver eso, ellos en Cuba no quieren gente solidaria, no quieren gente que hagan eso. Porque no Le molestaba que tú, con tu mínima ganancia, regalase alimentos a ancianos desamparados y que pasan hambre y todo tipo de dificultades. Eso le molestaba a ellos. También le molestaba que tu punto de venta era el que más barato vendía. El que más Tú barato apenas tenías ganancia porque le vendías a tu cliente un poco más barato que cualquier otro vendedor en la zona. Yo siempre, desde que empecé, siempre he vendido, he tratado de venderle más barato a todos los clientes, más barato de lo que vale. Yo siempre traté de hacer eso. Pero bueno, como se ve ya, me han destruido, no completo, porque no me han destruido. Es difícil porque, No. de hecho, no hablamos de cálculos anteriormente, pero se me ocurre preguntarte aproximadamente entre mercancía y dinero en efectivo que te ha robado la policía por órdenes de la policía política, ¿cuánto tú puedas haber perdido? Yo puedo haber perdido, si se viene a ver lo que es en Cuba, más de $40.000. Más de $40.000 en pérdida de dinero en efectivo, alimentos, en todos los robos productos. que me han hecho, porque me han robado hasta nevera, todo me han robado. Te han robado las neveras, te robaron una turbina una vez. Sí, me han robado todo. Se han metido en tu casa, en tu kiosco, En mi kiosco, todo. te detienen en plena calle, te acosan constantemente. Es una situación estresante. Tu niña la he visto traumatizada. No, mi hija está, usted sabe, una muchachita que casi siempre se crió conmigo, al verme que a cada rato mi papá, y ver que está mirando a una niña, pero sabe que su papá no está haciendo nada malo, que su papá está vendiéndole alimento a la sociedad, no es una cosa mala. Pero la he visto a ella Sí, le he visto- llorar, sí, le he visto- asustada, sí, le he visto llorar, traumada, cuando ve a la policía. Porque es un Traumatizada. acoso constante. Sí, porque esa es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Quien luche contra la dictadura en los Estados Unidos, en España, en América Latina, no vamos a decir que no corre riesgo porque el régimen tiene muchísimos tentáculos y está presente, tiene agentes en todas partes. Y alguien que sea bien efectivo en su lucha por la libertad pudiese ser víctima incluso de atentados contra su vida en el extranjero. Pudiesen envenenarle, enfermarle, atentar contra él si ven que es alguien bien efectivo en la lucha por la libertad. Pero no es comparable en lo más mínimo el riesgo, el peligro, el estrés constante que sufre el luchador que está dentro de Cuba con lo que sufre el luchador que está en el exilio. Dentro de Cuba, todos los días se está esperando, el opositor está esperando y su familia un asalto a su hogar donde le roben lo poco que tiene, incluyendo los alimentos, donde le golpeen, le pateen, le den golpes con porra, con puñetazos delante de sus hijos, donde sus hijos pueden ser víctimas también de la violencia, de empujones, de golpes, para que se caigan si gritan, donde sus hijos, por pequeños que sean, no tienen la más mínima seguridad, donde su esposa vive en un estado de nervios, su madre anciana, constante, porque saben cuándo te llevan detenido, pero no saben cuándo vas a volver, si vas a prisión, si te matan a golpe, si te dejan con algún trastorno irreversible por las golpizas y las torturas que te hacen. Eso
lo vive diariamente el opositor que lucha, que enfrenta la tiranía dentro del territorio nacional. Y eso, José, yo lo comparo como vivían los alemanes cuando los alemanes... Los nazis. La fuerza de Hitler, los judíos en Alemania, en tiempo de los estamos nazis. viviendo nosotros aquí en Cuba como los judíos que eran golpeados, asesinados, botados de su patria, robados. Estamos viviendo esa misma época, nosotros aquí los cubanos. Yo lo comparo con eso, el que se opone al sistema. Volviste a levantar tu negocio, sí, a fuerza, a coraje, a valor. Sí. Y además de regalar alimentos, eres un ejemplo. Eres un ejemplo que hay que aplaudir. Muy pocos dentro del territorio nacional hacen con el amor, el coraje, el valor que tú has hecho obras como la que tú has hecho a favor de los más necesitados. Levantaste tu negocio nuevamente y luego te encarcelaron, porque no solamente seguías dando alimentos, sino que empezaste a hacer obras a favor de la sociedad, de los más necesitados. Dos pequeños puentes de metal, costosísimos para el poder adquisitivo de un cubano de a pie. Lo sufragaste, lo pagaste con tu dinero y se hicieron con mano de obra gratuita de activistas de tu célula y de la UNPAC. ¿Qué te pasó por eso? Por eso terminé el puente un día anterior y al otro día... El segundo puente. El segundo puente. Al otro día a las 7 de la noche me cogen yendo para mi casa. Al otro día de terminar el puente, sí, me llevan yendo para mi casa, me cogen subiendo a mi casa, me llevan para el ensayo me llevan para el tribunal. En el tribunal me hacen juicio a las 8 de la noche, me llevan para Micro 9 y de Micro 9 fui a parar a Aguadores. A la prisión de Aguadores. Aguadores a las 10 de la noche. ¿Cuánto te echaron de prisión? 10 meses. 10 meses de prisión. ¿Y terminaste cumpliendo? 1 año y 4 días. Y 4 días, es decir, 2 meses más, porque no querían liberarte. No querían liberarme. Querían obligarte desde esa fecha a que saliese de allí para el extranjero. Te querían sacar de Cuba. Y estamos hablando de hace 2 años ya, ¿no? 2 años ya, 2 años. Y decidiste mantenerte en la lucha. Como yo le digo, mi amor a la patria es muy grande. Yo quisiera ver mi patria libre, donde cada cual que pudiera montar su negocio, ver su sueño, y hiciera sin que el gobierno no se metiera. Y el que pensara diferente tampoco, si este mundo es para pensar diferente, este mundo es así, este mundo no me gusta esto, porque no me gusta, vamos a discutir porque esto no me gusta por esto y por esto. Y eso debe de ser así, por eso no se puede reprimir a ningún hombre. Igual que la prensa tiene que ser libre. ¿Por qué yo digo que la prensa tiene que ser libre? Yo estuve detenido ahora 3 días en la segunda unidad. Ahí entraron un poco de muchachos, los guardias, a patar y a piñazo. Si no hay una prensa que informe eso, ¿cómo eso se sabe? Porque los guardias hay tanta corrupción que se tapan uno a otro. Por eso es que lo hacen, porque la policía tiene a su favor que, como sirven a una tiranía, esa tiranía, con tal de que les ayude es decir, que la policía les sirva para ellos mantenerse en el poder, es decir, que sean instrumentos de represión política, entonces el régimen les deja hacer cuanto quieran y pueden robar, golpear, detener arbitrariamente. No hay ninguna prensa que pueda investigar eso. Nadie, exacto. Y la prensa independiente, si se intenta llegar allí, entrar allí, no le dejan entrar, le golpean, le quitan el teléfono, el micrófono, la cámara y lo encarcelan también. No tenemos... Que eso es lo que pasa aquí en Cuba, por eso es que el abuso que tiene el régimen. A pesar de ser un cuentapropista muy efectivo, porque eres muy bueno como emprendedor, tú fueses un próspero comerciante en cualquier país libre, de eso estamos seguros. A pesar de eso, por esa persecución y tanto robo, ¿cuántas veces tu familia se ha tenido que quedar sin comer porque lo que tenía para comer te lo robó el régimen? Muchas veces, es incontable las veces, porque he estado en este mismo año, he estado más de 10 veces detenido. Más de 10 veces detenido, ¿eh? Sí, más de 10 veces. Más de 10 veces. Te roban el teléfono, te roban el dinero, te roban los productos, te roban el arroz, te roban los frijoles. 5 meses ya he tenido más de 10 veces detenido. Y en esas 10 veces me he quedado 3 días, 4 días. En esos 4 o 5 días, aparte que me roban en mi casa, mi familia se ha gastado sin comer porque no ha tenido que comer. O cuando los cubanos decidieron luchar por la independencia y la libertad de Cuba,
contra el colonialismo español, había un régimen colonialista en Cuba que en buena medida respetaba la libertad económica de los criollos cubanos. Y los criollos, habían cubanos que tenían ingenios azucareros, grandes fincas donde se criaba ganado, plantaciones de caña de azúcar y cuanto el negocio para la época se pudiese montar, se pudiese tener. Es decir, que eran personas que tenían seguro su sustento y que incluso gozaban de cierta prosperidad económica que les permitía sufragar no solamente la mantención de su familia, sino también pagar el costo de la lucha. De hecho, ya en la Segunda Guerra, en la Tercera Guerra, tuvimos la guerra de los 10 años, tuvimos la guerra chiquita, luego tuvimos la guerra del 95, vimos a un José Martí exiliado en los Estados Unidos, recaudando fondos con los exiliados, los tabaqueros de Tampa, Cayo Hueso, que donaban de su trabajo, de su esfuerzo, donaban recursos, dinero, para la necesaria lucha por la libertad de Cuba. Luego vimos en la década del 50 a un Fidel Castro que luego de el asalto al cuartel Moncada y de una benévola sanción de la cual cumplió solo 22 meses en prisión, se fue a los Estados Unidos a recaudar dinero, fondos entre los exiliados cubanos para organizar su lucha, financiar su lucha contra Fulgencio Batista. Vemos a un Fidel Castro, un movimiento 26 de julio, recibiendo muchísimos recursos de empresarios, comerciantes, de las clases vivas cubanas, porque bajo el régimen de Fulgencio Batista había todo tipo de libertad económica y había una clase productiva muy sólida. La nación gozaba de mucha prosperidad. Vimos a un Fidel Castro recibiendo dinero de muchos políticos de la época, incluso de el presidente que había sido víctima del golpe de Estado de Fulgencio Batista, Carlos Prío Socarrá, que dio el dinero con el que se compró el yate Granma. Hemos visto pasajes donde a Fidel Castro le dice uno de sus más cercanos colaboradores que un individuo de dudosa moralidad había enviado un dinero oculto en unos tabacos, que qué hacían con ese dinero. Y Fidel Castro, que siempre fue una persona de muy baja moral, le respondió a su asistente, a su ayudante: en la situación en que estamos necesitamos dinero. Y hasta del diablo, estoy parafraseando la respuesta del tirano fallecido, hasta del diablo que venga, lo recibiríamos. En esta lucha que actualmente llevamos adelante, la más compleja lucha que se haya protagonizado en Cuba a favor de la libertad, de la democracia y el respeto a los derechos humanos, a favor de una Cuba libre, próspera, justa, fraterna, solidaria, la situación es totalmente diferente. Tenemos una nación que vive hace ya varias décadas la más profunda crisis de su historia. Tenemos una población que vive en la más absoluta miseria, esclavizada, con míseros salarios, una población que gasta sus energías diarias en la lucha por la inmediata subsistencia, por un poquito de arroz que cada vez aparece menos y resulta más caro, por algunos pocos alimentos para llevarlo a la mesa y poder seguir viviendo, respirando, malviviendo, sobreviviendo. El régimen Castro comunista puso en práctica aquello que decía Stalin: el hambre, la miseria es una de las vías, de las fórmulas, de los mecanismos más efectivos para controlar al pueblo. Lo sometes a la más profunda miseria, al hambre, y luego le das unas migajas y tendrán que agradecértelo. Eso es lo que ha hecho el régimen Castro comunista. Y la oposición, empezando por mí, que asumo la principal culpa, mi gran fracaso, mi gran error en casi
8 años al frente de la UNPACU es no haber conseguido fondos suficientes para potenciar al máximo posible nuestra lucha, para apoyar debidamente a nuestros activistas reducidos a total acoso, persecución, miseria y hambre por obra de la tiranía. Mi gran fracaso ha sido mantener durante casi 8 años a la organización con un presupuesto que es más o menos el salario de cualquier médico en cualquier nación de Europa Occidental, Estados Unidos o Canadá. Es imposible derrotar a una tiranía tan infame, con tantos recursos, porque por mucha miseria que tenga la nación, el régimen posee muchísimos recursos para propaganda y represión y para labores de inteligencia y de contrainteligencia. Es imposible que la UNPACU, aun siendo durante los últimos 8 años la organización más numerosa y activa por toda Cuba, es imposible que siga avanzando con un miserable presupuesto que, repito, equivale al salario de cualquier profesional en cualquier parte del mundo durante un mes. Actualmente hemos sobrevivido, hemos alimentado a nuestra gente que trabaja las 24 horas del día por la libertad y la democracia y que no tienen cómo buscarse un empleo porque se lo niegan, ni cómo empezar una labor de cuentapropismo porque se lo niegan, y si venden clandestinos los persiguen y los multan y los encarcelan por aparente delito común. Es imposible que nuestra gente realicen su labor en la calle, que entrenen ciudadanos, que informen a la población, que animen al pueblo, que hagan labor de inteligencia y contrainteligencia para contrarrestar la labor en este campo de la tiranía. Es imposible que nuestra gente luche con fuerza, con ánimo, en medio de tanta persecución, presidio, tortura, asalto, robo y todo lo demás, cuando muchas veces se tienen que acostar sin comer porque no poseemos suficientemente recursos para garantizarle lo necesario a nuestros presos y a nuestros activistas. Y hemos llegado hasta donde hemos llegado por la labor principalmente durante ya casi 8 años de 2 personas o 2 fuentes. Una, la labor, el apoyo de la Fundación Nacional Cubano-Americana y la labor sacrificada y constante para procurarnos ayuda material de Luis Enrique Ferrer García. También de manera constante algunos buenos patriotas se han estado sacando de sus bolsillos vacíos, generalmente 20, 40, 50, 100 dólares para ayudar a la causa. No voy a mencionarlo por 2 razones. No le he pedido autorización. Este tema surgió a raíz de la gravedad de la situación cada vez más grave que estamos enfrentando con esta situación. No le he pedido permiso para mencionarle y por lo tanto no puedo hacerle. En los últimos meses, ya 1 año, hay una tercera persona o equipo de personas que la principal no me autoriza a que le mencione. Es de esas personas que prefieren que su mano izquierda no se entere lo que ha hecho su mano derecha. Pero gracias a esa persona hemos sobrevivido, o nuestro trabajo se ha mantenido. Porque la UNPACU puede, sin fondos, sin recursos, seguir existiendo, pero no podríamos ser ni siquiera mínimamente efectivos. Solo contaríamos con un personal de quizás 15 o 20 personas que gracias a sus familiares en el exterior, como es mi caso, podrían seguir trabajando teniendo un plato de sopa y un pedazo de pan para su familia. La inmensa mayoría de nuestros activistas no tienen familiares en el exterior, no tienen amigos en el exterior que le apoyen y ni siquiera cuentan con la ayuda de esos activistas que aquí gozaron de la solidaridad y del apoyo de gente como David Fernández Cardoso y se fueron, y hoy
viven en una nación libre y democrática y no ganan mucho, pero ganan lo suficiente para mandarle $20 a la niña de David cuando David no tiene que comer porque se lo robó la policía política. Pero no lo hacen, prefieren especular, es su derecho, pero es censurable, criticable, vergonzoso. Prefieren comprarse un auto del último año a mandarle $20 a un hermano de lucha. Prefieren ahorrar para venir a especular en Cuba, a alardear en Cuba, alquilando carro a la tiranía, por los cuales tienen que pagar $100 y más diarios. Prefieren venir a armar fiesta, tomar cerveza, vacilar y hasta tomar cerveza con la policía política para que le dejen entrar al país, a mandarle $20 a la familia de David Fernández Cardoso cuando éste está en prisión, o a la familia de esos cientos de activistas que luchan en medio de condiciones muy difíciles y complejas. Prefieren gastarse ese dinero con el presidente del CDR durante su visita a Cuba que ir, visitar y darle una palabra de aliento al activista que sigue luchando. Y cuando estaban en Cuba y eran golpeados, reprimidos, perseguidos, salían de los calabozos, muchas veces llorando, corriéndole las lágrimas, para la sede de la UNPACU, para la sede principal donde está José Daniel, o para la sede de la célula Harold Cepero que dirige David Fernández Cardoso, a desesperados plantear la golpiza, las torturas, las amenazas que le había hecho la policía política. Y ahí, a esa hora, el plato de comida que teníamos listo para comer antes de terminar nuestro día, lo partíamos a la mitad y se la dábamos a ese activista que hoy no se acuerda de ninguno de esos momentos. Y no son todos, hay un mínimo por ciento, y para ello mi gratitud, mi aplauso, mi admiración y mi respeto, que sí se acuerdan, que sí son éticos, que sí son morales, que sí se preocupan, que sí siguen ayudando, que sí siguen comprometidos, aunque no puedan entrar a Cuba, aunque no puedan venir a ver a su familia. Gente honesta, buena, que no anda pensando en alardear con un auto alquilado, que no andan pensando en venir a disfrutar de fiesta, de puerco asado, de cerveza, de ron caro, con los chivatos del comité y con los miembros del MININ que una vez le reprimieron. Para esa gente mi aplauso, para esa gente mi gratitud, para esa gente mi exhortación a que sigan siendo buenos cubanos. David Fernández Cardoso está en una situación muy difícil. Ya estuvo en prisión, ya sufrió tortura, acoso, su familia también. Toda una vida ha estado bajo la represión, la persecución de la tiranía, y ahora le están diciendo que si no se va de Cuba, le van a echar 10 años en la tenebrosa prisión de Boniato, y que allí le van a golpear, le van a apuñalar, le van a hacer de todo. Y no es una amenaza que queda en el aire. Lo hacen, lo han estado haciendo. Así que si David Fernández Cardoso decide en medio de esta situación extrema emigrar, nadie, ni yo, ni nadie le puede criticar. Pero quiero decir una cosa también: si yo decido emigrar por mi cuenta, no es que nadie me sabemos que nadie va a imponer, sabemos que no te dejaría usar, ni comprar, ni harías trato con el enemigo. Te doy la palabra de inmediato. Déjame concluir con esta parte. Nuestra lucha es la lucha más difícil que se haya realizado nunca por la libertad de Cuba. Nosotros no solamente enfrentamos a la más perversa tiranía que ha conocido el hemisferio occidental, enfrentamos a la maquinaria más efectiva que existe en todo el planeta en materia de propaganda, inteligencia y contrainteligencia, en materia de represión para sostener la esclavitud de un pueblo.
Por ejemplo, con la intención de ver si aliviábamos cuando dejaban salir a los activistas del ONPACU. Hace más de 2 años, los activistas del ONPACU, los buenos activistas del ONPACU y coordinadores, la tiranía no le deja salir al extranjero, no le deja salir, no le deja moverse ni siquiera fuera de su municipio o provincia, sin que le detengan, le persigan o le encarcelen, sin que le golpeen, sin que le roben, sin que le asalten, sin que le torturen. No le dejan, porque somos la vanguardia, al igual que las damas de blanco y 2 o 3 grupos o personas más de la lucha por la libertad y la democracia de Cuba. Cuando permitían la salida de algunos activistas al exterior, le propuse a buenos patriotas cubanos en el exterior buscar alguna fórmula, conseguir alguna fórmula para que nuestros activistas pasasen 1 mes, 2 en Estados Unidos y pudiesen trabajar y conseguir algún dinero para ayudar a la causa, para sufragar con el sudor de nuestros activistas, porque en Cuba trabajando no se consigue ni siquiera para comprar diariamente la comida de la familia. Cuba no es la Cuba de la década del 50, donde usted con su trabajo honrado o con su negocio honesto podía hacer dinero para mantener a su familia y para apoyar la lucha por la democracia. No. Y hablamos con buenos patriotas. Le digo, busquemos una fórmula para que nuestros activistas puedan venir de visita, hagan un dinero que le ayuden a resolver el problema de la casita que se le está cayendo, que le ayude a alimentar un tiempo a su familia sin necesidad de ayuda de nadie, que le permita arreglar el refrigerador roto, comprarse uno porque no tienen para preservar los alimentos de sus hijos, y para ayudar a otros activistas, para que le compren cuando vayan de regreso a otros activistas calzoncillos, bloomer, pantalones, blusa, camisa que no tienen, que nuestra gente andan más raídos con ropa más vieja y gastada y más escasa ropa que la que tenían los soldados de Garibaldi o las tropas aquellas con que Napoleón hizo su campaña de Italia. Nuestra gente no tiene ropa que ponerse, mientras muchos de esos que aquí convivieron y lucharon con nosotros y no tenían nada, hoy vienen o mandan o tienen en su closet ropa que no se ponen, pero no son solidarios, no son buenos amigos, no son buenos patriotas, no son buenos hermanos de lucha. Hablamos con nuestros amigos y nuestros hermanos y compatriotas para buscar una solución a esto. Nunca se encontró. No la encuentran los políticos estadounidenses que dicen ser solidarios con la causa del pueblo cubano. No la encuentran ninguna mentalidad demócrata, porque los demócratas defienden el mejor de los sistemas, pero no son lo suficientemente listos, o no tienen suficientemente amor, o no tienen suficientemente inteligencia, o no les importa suficientemente, o tienen otros problemas que le roban su atención. No les importa o no van a la raíz del problema para de verdad hacer las cosas que son de verdad necesarias para fortalecer la lucha por la libertad. ¿Saben quiénes sí tienen una maquinaria muy efectiva para sacar chivatos, premiar chivatos y traidores, llevarlos a los Estados Unidos, entrarlos clandestinamente con todos los gastos pagos y ponerlos a trabajar por la izquierda, por la derecha, por el donde sea, apenas llegue? La tiranía. La tiranía sí te convierte en chivato a cualquier activista sufrido, cansado, de poca ética, de poca moral, por supuesto, porque ningún hombre, por dura que sea la vida que lleve y por fuerte que sea la represión que sufra, si tiene vergüenza moral, ética, termina haciéndole el juego a la tiranía. La tiranía sí tiene redes en Estados Unidos, que llega un chivato hoy y mañana le están dando trabajo, mañana le están dando empleo, aunque todavía no tenga permiso de trabajo. La tiranía crea redes, hay muchas redes avispas todavía en los Estados Unidos, redes mosquitos, redes guasasa, redes cabra loca,
redes de individuos cobardes, imbéciles, de individuos inescrupulosos, inmorales, que siguen siendo agentes y chivatos allá, chantajeados por la tiranía, y para que le dejen venir a Cuba, alardear de que ahora tienen carro, casa y un salario que nunca soñaron en Cuba. Y esas redes sí son efectivas. Esas redes, apenas llega un activista bueno exiliado, lo contactan, y como nuestra gente no es capaz de ofrecerle un empleo, de buscarle cómo encaminarle, esas redes sí funcionan y llaman al activista, atraen al activista, se llevan al activista a su casa, a su apartamento, a su edificio, porque tienen estos agentes de la tiranía en los Estados Unidos edificios que pagaron con dinero que la tiranía les dio y rentan apartamentos, tienen barbería, tienen venta de alimentos, tienen diferentes negocios y propiedades, y atraen al buen activista, porque nuestra gente sacrificada y luchadora no tiene tiempo, no tiene inteligencia, no pone habilidades, no pone todo lo que se necesita, algo le falta, o una cosa o la otra, para agrupar y mantener, como lo supo hacer en su momento Jorge Canosa, a la gente buena, y la gente buena termina en manos de redes al servicio de la tiranía. Está sucediendo. Cuando el bueno ve que el malo es el que progresa y sale adelante y tiene el pan y la leche de sus hijos garantizado, el bueno se pregunta, ¿de qué vale ser bueno? ¿Qué hago del lado de los buenos? Si los buenos somos estúpidos y no sabemos, no podemos ni siquiera garantizarle la alimentación y la medicina a nuestros hijos. El régimen tiene todo tipo de vehículos, todo tipo de recursos, cualquier cantidad de combustible para perseguir y reprimir al opositor pacífico. El opositor pacífico incluso estructura con centenares de miembros como la Unión Patriótica de Cuba. No tienen un vehículo con un galón de gasolina para llevar a un enfermo al hospital, para llevar a un activista golpeado al hospital, para llevar a una embarazada a las 3 de la madrugada, esposa de un activista, a la clínica materna. Y no podemos ni siquiera encontrar quien nos alquile un vehículo, porque cuando somos opositores muy conocidos, que es el tipo de opositor efectivo, el que se conoce entre el pueblo por su lucha, todos, aunque sean amigos nuestros, aunque simpaticen con nosotros, aunque aporten algo, por mínimo que sea la causa, los que tienen un auto privado, un camión privado, no nos lo alquilan, no nos hacen el viaje, porque están amenazados que se los van a quitar. El régimen les ha amenazado que van a perder su vehículo y no quieren perderlo, porque ese es el sustento de su familia en una nación miserable donde el pan, el poco pan que aparece, el que lo encuentra, lo cuida excesivamente. En ese tipo de situaciones y de condiciones mantenemos nuestra lucha, y quienes la mantienen con firmeza, con coraje y valor, y están dispuestos a perder la vida, a morir en prisión, merecen un aplauso, merecen reconocimiento, merecen respeto y admiración. Y quienes lo hacen con valor, con firmeza, con coraje, con moral, con ética, y un día no aguantan más tanta miseria, tanta persecución, tanto acoso, y deciden emigrar, hay que respetarle su decisión. No podemos criticarle. Quienes sí son criticables, censurables, y debemos publicarlo para que sirvan de vergüenza por su infame actitud, es a los traidores que pactan con la tiranía para irse, y que luego en los Estados Unidos siguen trabajando para la tiranía, porque temen que le publiquen el video que le han filmado, donde se pone de manifiesto su infamia, su cobardía, su vileza, su traición. Y los que se van limpios, y llegan limpios, pero un buen día, la ignorancia por su barrio, por volver a ver a su familia, les hace también dejar la lucha, abandonar la lucha y notificar al enemigo de que están tranquilitos para que le dejen volver a Cuba. Eso también merecen censura, crítica, porque no es ética, porque no es moral su comportamiento, su actitud, su postura. Así que la situación
de David Fernández Cardoso, como la de otros muchos que por estos días están siendo presionados, amenazados con la prisión, con 10 años en boniato, con tortura, con golpiza, es bastante dura y merecen nuestro apoyo, nuestra solidaridad. De un Paco siempre la tendrán, como la han tenido otros que luego se rindieron en prisión, abandonaron, mintieron, engañaron y pactaron con la policía política y hoy están haciendo daño desde el exterior. No nos arrepentimos de haberles dado ese apoyo, pero hoy lo que tienen de nosotros es nuestra censura. Lo que tienen de nosotros es nuestra crítica por su actitud cobarde y vergonzosa. David cierra con las palabras que quiera pronunciar esta ya larga filmación. Yo quiero decirle que yo, por la libertad de la patria, estoy dispuesto a dar la vida si es posible, que es lo más grande que uno pueda dar. Soy un hombre que me gusta el negocio, un hombre de negocio, un hombre emprendedor, que me gusta con mi sudor ayudar a la gente, ayudar a la organización que estoy, que ahí sabe decir verdad o mentira. Es decir, por la libertad de la patria. Estoy dispuesto a darlo todo por la libertad de la patria. También me gusta realizar mi sueño, quisiera realizar mi sueño, ver qué yo puedo dar, qué yo puedo aportar, que sea otra cosa más eficaz. Y entonces, si algún día decidiera irme por mi propia cuenta, no porque nadie me presione. Y mis amigos saben que nunca le he traicionado como nunca he traicionado a un hombre y no traiciono, porque los hombres no traicionan. Los hombres tienen que ser hombres, tienen que ser de frente. Y lo sabe mi comunidad y lo sabe todo el mundo. Yo nunca he traicionado a nadie y soy hombre. Y soy patriota. Lo digo de corazón, patriota de corazón, porque quisiera ver mi patria libre, que los sueños que estoy buscando, buscarlo en otro país, sino buscarlo en tu patria. Y que no te persigan porque tú pienses diferente, ni porque tú creas, que tú con lo tuyo hagas lo que tú entiendas. Ese es mi objetivo, esa es mi creencia. Seguimos luchando, David. Seguimos luchando, seguimos los buenos de dentro, los buenos del exilio, seguimos luchando y vamos a continuar luchando por difícil que sea el momento, aunque vivimos un momento bien crítico, ahora mismo, David, ahora mismo, vivimos un momento bien crítico, vemos como Nicolás Maduro se mantiene en el poder, vemos como Estados Unidos y los demócratas del continente han mantenido durante las últimas semanas una actitud cada vez menos comprometida, cada vez menos firme, cada vez menos decidida, y esto da aire, esto da fuerza a la tiranía de Nicolás Maduro, esto da fuerza a la tiranía de Raúl Castro y Díaz-Canel, y reprimen más, y acosan más, y torturan más, y esto da fuerza al delincuente de Vladimir Putin, y esto da fuerza a la dictadura comunista de China, y esto da fuerza a la tiranía al régimen teocrático de Irán, porque cuando los buenos son débiles, cuando los buenos se muestran indecisos, cuando los buenos no actúan con toda la firmeza que el momento exige, los malos se sienten con el ambiente favorable, sienten que hay un ambiente favorable para hacer lo que les dé la gana. Pero así todo, seguimos luchando, vamos a continuar luchando. Podemos perder la vida, podemos perderlo todo, podemos seguir bajo la más completa miseria, sin recursos. ¿Cómo? Sin recursos vamos a seguir luchando, porque hay vergüenza, hay moral. Esa es nuestra mayor fortuna, la vergüenza, la moral, el amor por la patria, el amor por Cuba. David, dime. Yo pido, en mi opinión, que haya solidaridad, que haya más patriotismo, porque para saber de Cuba hay que vivir en Cuba. Y más en esta infame dictadura, el que ha vivido aquí y ha estado en una posición sabe a qué nos enfrentamos todos, hasta qué capaz llega la dictadura de hacer con la persona, con tu familia, dividir la familia, echar a bajar la familia, todo eso lo hace la dictadura. Por eso les pido que sean solidarios con nuestros hermanos que están aquí y ayudarlos internacional, a hacer campaña, hacer todo lo que se puede hacer, que la libertad de la patria vale mucho, no tiene precio. Ese es mi criterio. Seguro que sí, David. Un fortísimo abrazo para ti y para todos los buenos cubanos de dentro y de fuera. Continuamos luchando. Seguimos adelante.